Hola, buenos días desde cualquier lugar del mundo, tarde, noche, mediodía. Estamos hoy con Ángela Carreño, una colombiana que trabaja por Colombia. Y ella nos va a contar por qué trabaja por Colombia. Muchos de los que estamos afuera sentimos el país, queremos el país, nos duele el país y nos alegra el país. Y somos orgullosos de ser colombianos. Nuestras voces son escuchadas de la manera en que cada una queremos proyectar el país. Y Ángela hace una labor preciosa. Eh, Ángela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Constanza, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a este espacio a conversar. Gracias. Este entre nos va a hablar sobre caridad, sobre el trabajo que tú haces y qué hace eh, tu profesión en esta organización. Cuéntanos de ti un poco, cómo llegaste al Reino Unido y cuéntanos por qué estás en esta organización. Bueno, Constanza, de nuevo mil gracias por la invitación. Pues soy Ángela Carreño, soy la directora de Children Change Colombia. Somos una organización que lleva 32 años trabajando por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en Colombia. Nacimos aquí en el Reino Unido. Nacimos por un documental que hizo la BBC sobre los niños y las niñas que vivían en las alcantarillas en esa época. Esto fue en el 89 que salió este documental. Y trajo mucha gente a moverse y pensar qué es esta cosa tan horrible que está pasando en Colombia, cómo pueden haber niños viviendo en estas condiciones. Y se creó en ese momento Children Change Colombia, ahora, perdón, en ese entonces Niños de los Children of the Andes, ahora Children Change Colombia. Así es, Entonces, así conocí yo la organización. En ese 89 yo vivía acá, estaba recién casada y yo vi ese documental. Fue profundamente doloroso reconocer esa realidad desde lejos y vista desde la pantalla, porque muchas veces lo que nos sucede es que nosotros no vemos esas realidades, no todo el mundo tiene contacto con esas realidades. sí, es cierto, y eso nos pasa muchas veces con nuestros donantes o con los directores de fundaciones que son colombianos pero trabajan para grandes corporativos y dicen, eso sucede en mi país, no lo puedo creer. Pero eso fue lo que sucedió. La gente se movilizó mucho y creció, nació esta organización. En el 2015 se cambió a Children Change Colombia porque daba más sentido a lo que realmente la organización, que es apoyar a los niños y niñas en Colombia, como que Children of the Andes no era tan claro, no es una organización andina, se trabaja exclusivamente en Colombia. Y bueno, ya son 33 años que vamos a cumplir, en el que se hemos ayudado más de 70.000 niños y niñas en diferentes temas. Se han apoyado alrededor de 40 socios distintos en estos años. Hemos trabajado en 13 distintos departamentos. Y en los últimos 5 años hemos trabajado en tres temáticas principales, que es prevención de explotación sexual, prevención de reclutamiento forzado y ayuda y apoyo a los niños y niñas víctimas de este crimen, y acceso a educación para niños y niñas de regiones remotas o que pertenecen a minorías étnicas. Wow. O sea, hay una cobertura amplia. Sí, sí, en este momento tenemos 7 proyectos, estamos apoyando a más de 3.000 niños y niñas. Ok. Y cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo llegaste a esto? Sí, bueno, yo soy de Bogotá, desde muy niña me ha gustado mucho el trabajo social, hacía voluntariados por medio del colegio, de la iglesia, de donde pudiera, me gustaba mucho tener el contacto humano. Em, Luego, cuando terminé mis estudios, yo estudié en Bogotá, en la Javeriana, Comunicación Social y Ciencias Políticas, hice mi maestría en Chile en Cooperación Internacional y dije, esto es como lo mío, porque me incliné mucho por el periodismo, pero después me di cuenta que todas mis notas periodísticas y hice mis prácticas en El Tiempo y Revista Cambio, pero todos eran con un toque social. Y sí, hice un reportaje de una niña que vivía en, en Ciudad Bolívar y trabajaba en la 82 vendiendo dulces por la noche y al final el bienestar familiar la tomó, pero siempre era como ese tipo de temas y,
y como desde el parte de periodismo yo como que le llevaba mercados, o sea, como que quería hacer más. Entonces cuando descubrí la parte de cooperación dije como, bueno, aquí puedo hacer más. Entonces desde ahí me dediqué a trabajar en ese sector. En Colombia trabajaba con el gobierno, trabajé con la unidad de víctimas en su momento. Luego volví a salir, estoy trabajando con refugiados colombianos en Ecuador y en Venezuela. En esa época eran los colombianos los que iban a Venezuela. Y poco a poco empecé a hacer mi carrera de cooperación internacional. Me volví migrante, he vivido unos 13 años de mi vida en el exterior, en 7 distintos países. Y eso todo me dio como un amor por descubrir, por ayudar, trabajé un tiempo en Asia, viví en Tailandia, estuve haciendo proyectos en India, en Bangladesh, en Indonesia. Y en esas migraciones conocí a un migrante también, un inglés. Estuvimos un tiempo, volvimos a Colombia un tiempo y nos vinimos hace 6 años aquí al Reino Unido. Y estuve trabajando en otra ONG como manager de proyectos en la región asiática y me hacía mucha falta América Latina. Y salió un piloto en Brasil y tuve ese proyecto. Y ahí dije, no, yo tengo que volver a trabajar por mi región. Y en ese momento Children Change Colombia estaba buscando un director ejecutivo y ya van a ser casi 4 años que llevo en esto. Y ha sido un encuentro muy bonito poder volver a trabajar por la gente de mi país, entender, de cierto modo, representar ante este país, porque también hacemos trabajos de incidencia, hemos presentado la situación de los derechos de los niños en el Parlamento, en la Oficina de Relaciones Exteriores, en distintas universidades. Es representar un poquito y tener una voz para decir esto es lo que sucede en nuestro país y necesitamos que más gente ayude y que haya más cooperación porque la situación todavía es muy difícil. ¿Qué contacto tienes tú con otros migrantes colombianos o la comunidad colombiana en el Reino Unido? Bueno, nosotros tenemos una comunidad colombiana que nos apoya bastante, donde te conocimos, por ejemplo, hacemos algunos eventos como el que tuvimos en junio, donde nos reunimos alrededor de 130 colombianos, hicimos una caminata, recogimos fondos, fueron 8.500 libras que recogimos a punta de caminar, de vender empanadas, de donaciones, gente que se sumaba, de reconocernos. Tuvimos un músico hermoso que estuvo aquí también, Mr. Candy. Entonces en esa parte pues estamos muy activos. Obviamente vamos mucho a los eventos que hay en el consulado y en la embajada. Tenemos otro evento que, bueno, voy a empezar a dar como algunas chivas. El 10 de octubre tenemos nuestro evento en el que presentamos a nuestra comunidad en Londres, donde les contamos lo que está pasando, mostramos partes del proyecto, vamos a sacar un microdocumental que hicimos de un proyecto que tenemos con niños indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ahora también te cuento la segunda chiva. Vamos a empezar nuestro primer proyecto con los niños y niñas colombianos en el Reino Unido. ¡Ay, entonces, qué maravilla! Vamos a ayudarlos porque obviamente cuando nació Children Change Colombia hace 33 años, la población colombiana en el Reino Unido era mínima. Yo era la única que vivía en mi región. No había más colombianos. Había solo un colombiano en la junta directiva, de resto todos eran ingleses. En este momento es mitad y mitad y la directora es colombiana y la directora de la junta directiva también es colombiana. Entonces obviamente ha cambiado mucho, la población colombiana ha aumentado, pero no hay, el consulado ha hecho algunos eventos para los niños y las familias, pero no hay realmente nadie que esté trabajando con ellos y es muy difícil, tú lo sabes porque tus hijos son también binacionales, migrantes. Es muy difícil creer en un país donde no entiendo ni qué soy yo, ni qué soy allá, mi mamá es de acá, mi papá es de allá, voy y visito a mis abuelitos, no me entienden, me dicen que soy el gringo, aquí me dicen que soy el latino, o sea, no entiendo quién soy. Entonces la idea es prestar este servicio a los niños y niñas colombianos, descendientes de colombianos o mezclados con lo que sea, que viven acá, para que tengan un espacio y entiendan qué es ser colombiano y aprendan el himno nacional y aprendan los bailes y la música y la danza y que la cultura, las flores, todo esto. Entonces este es el nuevo proyecto que vamos a comenzar en un par de meses. Entonces tenemos también este nuevo campo en que estamos prestándole servicios a la comunidad colombiana aquí en el Reino Unido. Maravilloso. Mi pregunta es, ¿tú tienes un horario en donde vives un poco del tiempo en Colombia? Porque
cuando estás conectada a esta hora, por ejemplo, que pueden ser las 9:30, 10 de la mañana en Colombia, estás conectada con los proyectos que ustedes apoyan. Supongo que eso te conecta mucho más con el país y con la realidad. Claro, y es que la mitad o más de la mitad de nuestro equipo está en Colombia. Entonces ahorita todavía no porque empiezan a trabajar a las 9, pero en media hora cuando empiecen a trabajar, entonces yo las tardes es donde tengo más trabajo porque tengo las reuniones de equipo con el equipo allá, con los proyectos, con la embajada, porque también trabajamos mucho con la embajada del Reino Unido en Colombia, con distintos socios que tenemos. Entonces sí, las tardes son más movidas para mí porque es el momento en que ambos países están trabajando al mismo tiempo. Ok. Y como mamá bicultural, como un matrimonio bicultural, eh, ¿cómo has estado, digamos que consciente de cómo se comparte esa biculturalidad? Yo lo digo por experiencia, porque aunque tengo muchos más años que tú, yo tengo hijos de 32, de 30 y de 27, perfectamente bilingües, perfectamente biculturales. Y hay gente que me pregunta cómo logramos haber hecho ese bilingüismo en casa. Y yo siempre digo es porque hay unos límites que se pusieron y que no se corrieron y que aunque a veces es duro, yo hablé siempre español con mis hijos y mi esposo siempre habló inglés con ellos, de tal manera que la comunicación viene así. Sí, es un tema complejo y del cual muchas, sobre todo mamás, porque la mayoría que estamos de matrimonios y de edad somos mujeres, aunque también hay hombres, sufrimos y es como hacer que mi hijo mantenga su cultura, mantenga su idioma. Yo tengo familiares, no en Inglaterra, pero sí en otros países de familias sirias y ha sido muy difícil. Y yo vi como algunos de mis primos no podían hablar con sus abuelos. Y yo decía, qué dolor en el alma, eso jamás va a pasar en mí. O sea, mis hijos tienen, y yo no quiero que mis hijos digan, mi mamá es colombiana. Yo quiero que digan, yo soy colombiano. Que tengan muy claro que tienen otra cultura que son iros o colombo, pues en el caso de mi hijo colombo Colombo británico, pero británico, que sí. él diga, yo soy, no que mi mamá es. Entonces, ahí, pues yo sí tengo mucha suerte que es que mi esposo es británico, pero tiene el alma latina, la lengua latina, el corazón latino. Entonces en casa se habla español solamente. Y él en la Ujú. guardería y con sus abuelitos y demás, afuera habla inglés. Y con eso hemos logrado que él hable los dos idiomas, porque si solo es uno, es muy difícil. Muy difícil si es Claro, solo uno de los papás total. hablándole y el resto del universo en otro Les idioma. habla. Este comentario lo hago pues porque vas a entrar en un proyecto donde vas a encontrar esa, esa dualidad de identidades. Y entonces va a haber de pronto resistencia, sobre todo si llega a haber adolescentes, porque ahí es cuando más se va a ver esa fractura de identidad de mi mamá es, pero mi papá es, pero yo no sé qué soy, no sé de dónde vengo, me gusta tal música, no me gusta tal música, vibro con esto o vibro con lo otro y entonces Mm, pienso que ese es un proyecto sí. retardísimo. Y lo hemos pensado, y lo hemos pensado precisamente la semana pasada, estaba hablando con una profesora que enseña español a los niños biculturales en Londres. No sé si tú la conoces, se llama Claudia López. Ajá. Y ese es un gran reto. El proyecto se va a hacer bilingüe porque no todos los niños van a hablar inglés, no todos los niños van a hablar español. Este es un piloto de un Ujú. año y va con los niños más chiquitos, de Ok. 4 a 8 y de 8 a 12. La persona que creó todo el módulo se llama María Mónica Montañera, ella es una artista colombiana Ujú. que vive en el Reino Unido hace muchos años. Ella ha trabajado en nuestros proyectos con los niños, en unos proyectos que tenemos en Bogotá. Entonces con ella creamos todo el módulo que tenga todos los temas que ver con Colombia de forma artística, con música, con baile, con puppets, con, bueno, distintas cosas. Y Eso me lleva, y ya para cerrar este tema, es un poco la película de Encanto, ¿no? Porque Encanto pues puso en el mapa eh, esa Colombia y ese regionalismo y ese orgullo nacional un poco.
y realmente yo a veces me causa un poquito de ruido igual que Barbie, pero bueno. Encanto, bueno, me encanta, me encanta. Me encanta. Y creo que para la gente que no es colombiana le cuesta entenderla, como cuando hablo con amigos, como, no entendí esa película y yo, es magnífica. Y cada vez que la veo Así lloro, es. yo, ¿cómo puede ser que Disney hizo una película de mi país? Me da mucha, mucha emoción. Ajá. Eh, pero bueno, sí, y digamos que aquí, que viviendo en el Reino Unido o en otros países que he vivido, sí he visto ese dificultad de los niños de tercera generación o de tercer país, que es como, ¿quién soy yo? Entonces, de ahí fue donde vimos. Y todo esto nació el año pasado en todos estos trabajos de incidencia que hacíamos con defensores de derechos humanos que venían al Reino Unido. Y yo siempre les preguntaba, ¿qué podemos hacer desde acá? Y dijo, ayuden a la diáspora. Entonces ahí fue cuando Ujú. dijimos, Children Change Colombia jamás ha tenido un proyecto en el Reino Unido para los niños colombianos. Y Y yo ya pienso es que sí. hecho una realidad. Tenemos el apoyo de Londres, de la alcaldía de Londres, y vamos a comenzar. Qué bonito, qué bonito. Me alegra muchísimo saber eso, porque de verdad que en otros países también están muy curiosos del tema. Yo viví un poco de tiempo en México y a pesar de que se habla español y a pesar de que la cultura es algo parecida, efectivamente eso era algo que buscábamos cuando yo era mamá joven, de mantener a mis hijos conectados con tradiciones como el Día de las Velitas, como eh, otras tradiciones de otras regiones, los bailes, la música. Y México, pues es un buen receptor. México tiene una población diaspórica o diáspora colombiana grande entre artistas, muchos artistas plásticos, muchos músicos, pero también profesionales y profesionales que van a multinacionales regionales. Entonces, esa es otra población que se une a esa identidad híbrida, como dices tú, que no se sabe qué es la verdad, que no se sabe, que no tiene identidad o tiene una identidad híbrida. Y está bien, eso también está bien. Sentirse no de aquí, no de allá, pero una identidad propia, pero hay que identificarla también. Qué bonito proyecto y te auguro lo mejor y ojalá sigamos en conversaciones para mostrar esos avances Claro que sí. de todo lo que hacen. Los proyectos en Colombia, ¿cuáles son? Cuéntanos de pronto un poquito de alguno de los proyectos. Sí, bueno, como te dije, tenemos tres temáticas. En el tema de explotación sexual, trabajamos en Bogotá, en el barrio Santa Fe, donde la prostitución es legal y donde hay unos nichos de corrupción terribles. Con los niños, la mayoría son hijos de trabajadoras sexuales, también preveniendo que ellos caigan ahí, pero también trabajamos con sus mamás, mostrándoles otras formas de producir dinero, emprendimiento, ayudándoles a conseguir trabajo formal. Ese es uno de nuestros proyectos. Otro, estamos también por la explotación sexual en Cartagena, porque obviamente por el turismo sexual se ha convertido en un centro muy, muy riesgoso para los niños y niñas. Y en Quibdó, que es más por el nivel de pobreza y las bandas que hay en el lugar, que hacen que esto también sea un riesgo muy grande para ellos. En temas de prevención de reclutamiento, estamos en el Meta, en Restrepo, trabajando en unos pueblos rurales, y en el Chocó, que acabamos de sacar nuestro proyecto. Lleva mucho tiempo, pero el mes pasado comenzamos Football for Peace, que es un proyecto que estamos también en alianza con la cooperación alemana, con la GIZ, en Ujú. utilizar las metodologías de deporte para el desarrollo para prevención del reclutamiento. Y con niños que fueron víctimas del reclutamiento, estamos en Villavicencio, en Bogotá. Tenemos alrededor de 60 jóvenes que están en proceso se llaman desvinculados, de reiniciar sus vidas en las ciudades, porque era para ellos muy peligroso quedarse de sus partes, vienen de todas partes del país, los territorios, y lo hacen a través de hogares tutores. Y en los temas de educación, estamos en el Chocó, también el Chocó rural en temas de etnoeducación. En Antioquia, temas de música, becas escolares y semilleros de investigación. Y en
el Magdalena en Minca, en el tema también de trabajo etnocultural, bilingüismo con las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ok, bueno, qué amplitud de trabajo el que es. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? En el Reino Unido somos cuatro, somos un equipo chiquito, pero muy eficiente. Somos cuatro personas como staff y en Colombia son seis. Pero trabajamos con organizaciones uno de nuestro propósito es ayudar a las organizaciones de base y dejar un legado en los territorios. Entonces, el 80% de nuestros proyectos son en alianza con organizaciones de base a las cuales también les damos capacitaciones. Digamos, ahorita en noviembre tenemos un taller en el tema de estrés postraumático para las personas que trabajan en los proyectos. Ya hicimos uno el año pasado, este ya es entrenar a los entrenados para que queden ya como capacitadores y dejar esos conocimientos en el territorio. Esto lo hicimos en alianza con ACTI, que es una organización que ha hecho esto por muchos años en el Medio Oriente y en África, y es la primera vez que llegan a América con Colombia y con Children Change Colombia. Entonces, pero obviamente cada proyecto tiene, de los 7 que te digo, tiene 4 a 15 staff, pero ya estos pertenecen a los socios aliados. Claro, claro. La virtualidad, ¿cómo te fue a ti en pandemia? Porque es que para ti es normal trabajar de manera virtual, supongo No, yo. para mí fue para mí fue muy bueno, porque yo comencé, o sea, yo acepté el trabajo de Children's Change Colombia como en febrero del 2020 y comenzaba el 1 de abril. El último de febrero acepté y empezaba el 1 de abril. Creo que fue o 2 meses, un mes o 2 meses tenía para cambiar. Y todo en esos 2 meses mi vida cambió. Uno, me entero que estoy embarazada y fue como, porque nos íbamos a vivir con mi esposo a Londres. Y yo, porque no vivo en Londres, vivo en Leeds. Entonces, uno, estoy embarazada y yo, bueno, lo vamos a lograr, embarazada, voy a hacerlo. Y luego todo se congela, se congelan. Tenía todos mis tiquetes para ir como varios días de la semana a Londres, todos se cancelan, bueno, pensábamos, ya habíamos hablado para rentar la casa y nos ayuda a llevar un apartamento en arriendo, se cancela y ya después de 8 meses de estar en esa situación decimos, esto es, no tiene, funcionamos muy bien online, nos integramos muchísimo más con el equipo en Colombia y mantener una oficina que teníamos antes tiempo completo en Londres es muy costoso. Entonces cambiamos la estructura a un espacio compartido tanto en Bogotá como en Londres. Claro. En el cual pagamos el 20% de lo que pagábamos antes y también nos da libertad. Nuestro staff está, o sea, yo al fin no tuve que irme a vivir a Londres, nuestro staff está en todos lados. En Londres solo tenemos un staff, pero tenemos en Bristol, a las afueras de Londres, en Londres, yo aquí en el norte. Y en Colombia tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos en Bogotá, en Barranca Bermeja, entonces realmente para nosotros ha sido muy bueno. Logramos tener también visión de personas de distintas partes, sobre todo del país, que es muy importante, y también hace que seamos mucho más costo eficientes. Cada vez hemos reducido los gastos administrativos y más dinero puede ir directamente a los proyectos, que es una de nuestras principales metas. Bueno, pues qué maravilla, porque de Y como verdad mamá, que pues lo ideal, porque sí, todo el tiempo que me ahorro, como ir a la oficina, volver a poder dedicar eso a mi hijo o al trabajo, ha sido perfecto. claro, pero además porque es que estás presente al fin y al cabo. Claro que tu chiquito vaya al nursery y pronto ya irá al colegio y ya eso cambia un poco tu forma, tu dinámica diaria o sí, tu estructura de horario diaria, pero definitivamente es muy ventajoso esta virtualidad. Eso es lo que me ha movido a mí a desarrollar este proyecto cultural online, en donde pretendo precisamente servir a la diáspora también y acompañar todas estas historias y darles un poquito de visibilidad y de voz, porque las historias hay que contarlas. Soy una total convencida de que si no contamos las historias, pues no, la gente no se entera y cuando el propósito es que también la gente se entere y que sean noticias bonitas, noticias amables, noticias que tienen temas fuertes, que tienen temas difíciles, pero que tú eres un poquito de esperanza para esas comunidades a donde ustedes están tendiendo la mano. Bueno, Entonces, ¿qué somos? Porque además, algo que sí tengo que decir,
una de las cosas más bonitas de este trabajo es que es un imán de gente buena y se unen y se unen. Nosotros tenemos muchos voluntarios, como 50 alrededor, pero como unos 10 permanentes que están con nosotros en todos los eventos, nos ayudan con el diseño, nos ayudan con las partes de tecnologías, con la fotografía, o sea, es un lugar tan bonito estar, tanta gente que quiere tanto a Colombia y encuentran en Children Change Colombia el espacio donde pueden poner su granito de arena y así es que logramos hacer todo con suma de muchos, muchos esfuerzos. Bueno, pues qué bonito. Llegamos al final de esta conversación con Ángela Carreño. Children Change Colombia, pues los niños que cambian Colombia. Está dirigido, supongo yo, que a esa juventud que tiene la posibilidad y que ustedes tienen la posibilidad de cambiarles el presente y el futuro. Que el pasado ya pasó y el pasado ya fue, pero el presente y el futuro están en manos de organizaciones como la de ustedes, Children Change Colombia. Mil gracias por acompañarme en esta conversación y pues esperamos noticias de ustedes. La plataforma de Pensar está a la orden, está disponible para que ustedes también puedan ahí visibilizar proyectos, programas. No tengo ningún problema, será maravilloso de pronto hacer una exposición bonita de cosas que ustedes quieran mostrar, de lo que hagan, tanto los niños de aquí como los jóvenes de las diferentes regiones donde ustedes trabajan. No, Entonces, pues tienes la puerta abierta. mil gracias, Constanza. Fue un placer estar aquí con ustedes, contigo, conversando. Por favor, si quieren conocer más de nuestros proyectos, revisen nuestras redes sociales o pongan en Google Children Change Colombia y van a nuestra página, está tanto en inglés como en español. Y me parece muy bonito cualquier proyecto que podamos hacer en conjunto para visibilizar más lo que hacemos en Colombia y la situación de los derechos de los niños y las niñas en el país. Por supuesto, por supuesto. Mil gracias, Ángela, y hasta la próxima. Gracias. Chao.